Domingo 14 de julio de 1968, 8:15 de la mañana, y el agua de Agua Hedionda ya tiene metida dentro a medio Cuautla y a medio Ciudad de México. Sale caliente de la tierra, azufrosa, y se mezcla con el agua fría que baja del deshielo del Popocatépetl en una alberca de 80 metros que ese domingo, como todos los domingos de esa década, está llena hasta el borde de gente que acaba de bajar del tren. Porque llegaron en tren, miles, cada semana, desde la estación de San Lázaro, 2 horas de vía angosta con canastas de comida y niños dormidos en brazos. Ese tren tiene fecha de muerte, aunque en este domingo de 1968 nadie en la alberca lo sepa. En 5 años va a dejar de correr, apagado por una firma en un escritorio de la Ciudad de México, y con él se va a apagar buena parte de esta misma escena que están viendo ahora. Pero eso todavía no ha pasado. Hoy es domingo de verano, y el agua sigue brotando como lleva brotando desde antes de que existiera el balneario, desde antes de que existiera México. La promesa es doble. La primera, hay un mural ahí dentro, pintado en 1952, que esconde un detalle que casi nadie mira 2 veces, y en un rato se los muestro. La segunda, más grande. La misma década en que este domingo está en su mejor momento, es la década en que alguien, lejos de aquí, ya empezó a decidir cómo apagarlo, y va a pasar medio siglo antes de que el propio gobierno de Morelos admita, en público, que dejó caer este lugar. Por ahora, el domingo apenas empieza, y nadie en el agua sabe todavía lo que se está por firmar. El balneario no nació de la nada ni de un capricho. Los manantiales sulfurosos de la zona ya eran conocidos desde antes de que existiera México como nación. Teotihuacanos, chalcas, tlahuicas y aztecas venían a esta tierra a buscar el agua caliente que salía sola de la tierra. Pero el balneario como institución, como destino, como ritual dominical, nace en otra época. A finales de los años 20 se traza el proyecto oficial, y el 26 de enero de 1930 lo inaugura el propio presidente interino de México, Emilio Portes Gil, apenas semanas antes de dejar el cargo. Un presidente que llega, gobierna un país partido por la guerra cristera, y antes de irse, corta el listón de una alberca de aguas medicinales a 100 kilómetros de la capital. Años después, ya en el gobierno de Lázaro Cárdenas, el proyecto se pone en manos de un arquitecto que no tiene nada de mexicano ni de balneario. Hannes Meyer, suizo, último director de la Bauhaus, la escuela alemana que había inventado buena parte de lo que hoy llamamos diseño moderno. Meyer llega a México después de que los nazis cierran su escuela en Alemania, y aquí, entre volcanes y azufre, dibuja los trazos que todavía se reconocen en el balneario. Líneas limpias, sin adorno de más, funcionales antes que decorativas. Un edificio Bauhaus escondido en Morelos, ni más ni menos. Y casi nadie que se metió a nadar ahí supo jamás que estaba nadando dentro de una pieza de arquitectura europea. La grieta ya empieza a asomar, aunque nadie la vea todavía. Un balneario diseñado por refugiados de una guerra en Europa depende, para sobrevivir, de una sola cosa que nadie en 1930 imaginó frágil: el tren. En 1952 llega el segundo capítulo de Esplendor. Olga Costa, pintora alemana radicada en México, y José Chávez Morado, muralista guanajuatense, cubren una de las paredes del balneario con un mosaico vidriado que llaman Motivos sobre el agua. Es, según documenta el propio fideicomiso del balneario, la única vez en toda la carrera de Olga Costa que trabaja fuera del caballete, la única vez que su pincel se convierte en mosaico. Sirenas, peces, remolinos de vidrio de colores que ningún domingo de los 60 o los 70 dejaba de tener a alguien mirándolos mientras esperaba su turno para el tobogán. Y aquí llega el pago de la primera promesa. El detalle que casi nadie nota al pasar corriendo hacia la alberca. Entre las sirenas del mosaico hay una distinta a las demás, con el rostro vuelto hacia quien la mira, como si en 1952 alguien hubiera sabido que dentro de unas décadas alguien más iba a necesitar que ese mural recordara algo por todos los que ya no estarían para contarlo. El domingo tenía su liturgia, y todo el mundo la conocía de memoria. Salir de San Lázaro antes de las 7. El viaje redondo costaba 5 pesos, lo que significa que ir a Cuautla no era un lujo reservado a nadie. Era una salida que se podía pagar con el sueldo de la semana de un obrero, de un empleado de mostrador, de una maestra.
Llegar, comprar tepache y cecina en el mercado de la estación, y de ahí directo a las albercas, donde el agua nunca se enfriaba porque nunca dejaba de brotar. Otra grieta, sembrada sin que nadie la note. En esos mismos años, en las oficinas de comunicaciones y obras públicas, alguien empieza a hacer cuentas sobre cuánto cuesta mantener 300 kilómetros de vía angosta comparado con pavimentar una carretera. Las familias volvían de noche, quemadas de sol, con la piel oliendo todavía a azufre, dormidas contra la ventanilla del tren mientras la Ciudad de México se acercaba otra vez. Nadie en ese vagón, en 1968, sabía que estaba viviendo los últimos años de una costumbre que ya tenía fecha de caducidad firmada en algún escritorio. La grieta tiene nombre, fecha y una causa que se puede señalar sin necesidad de inventar villanos. En la década de los 60 y 70, el gobierno mexicano decide, como política nacional, priorizar la inversión en carreteras por encima del ferrocarril. Nadie dinamitó las vías. Nadie declaró en un discurso que el tren a Cuautla iba a morir. Nada tan dramático. Fue algo más lento y más burocrático. Una decisión de presupuesto, repetida año tras año, hasta que el tren dejó de ser rentable precisamente porque se dejó de invertir en que lo fuera. Y esa grieta tiene una hermana mayor, más vieja, que casi nadie cuenta cuando habla del balneario. Una investigación académica sobre la instauración de agua hedionda en los años 30 documenta algo incómodo. El proyecto turístico que tanto beneficio le trajo al gobierno federal y estatal se construyó desplazando el control local de tierras y aguas que hasta entonces tenían los ejidatarios del pueblo de Otilio Montaño. El estudio concluye, con los expedientes de archivo y la prensa oficial de la época como respaldo, que los principales beneficiarios de la instauración del balneario no fueron los campesinos que habían usado esas aguas por generaciones. Fue un patrón que se repetiría 40 años después con el tren. La decisión se toma en la capital, y el costo lo paga la gente de Morelos. El ramal que va de San Lázaro a Cuautla, parte del viejo ferrocarril interoceánico inaugurado en 1881, empieza a deteriorarse sin que nadie lo repare. Los autobuses, más rápidos, más baratos de operar para las empresas que ya no tienen que mantener rieles, se llevan primero a los pasajeros de entre semana. Después, se llevan a los del domingo. El 279, la misma máquina que en 1968 llegaba resoplando con las familias de vacaciones, hace su última corrida pública en octubre de 1973. Un testigo de ese último viaje, un hombre llamado Joel Martiniano, describió el recorrido sabiendo que jamás iba a transitarlo de nuevo, según quedó documentado en una crónica que registró el cierre casi día por día. Nadie hizo una ceremonia. No hubo despedida oficial ni convocatoria de prensa. Un día, el tren corrió con su carga habitual de toallas y canastas, y al siguiente domingo ya no estaba, y las familias de la colonia Guerrero y de Tepito tuvieron que aprender, de golpe, otra manera de llegar al agua. Lo que se rompió esa semana de octubre de 1973 no fue solo un servicio de transporte, fue el mecanismo entero que hacía posible que una familia de clase media baja, sin coche, sin ahorros para un viaje largo, pudiera pagar 5 pesos y tener un domingo entero de agua tibia y volcanes de fondo. A partir de ese momento, ir a Agua Hedionda exige otra cosa: coche propio o un autobús que tarda más, cuesta más y no tiene el mismo ritual de subir canastas por la ventanilla mientras alguien grita el número del andén. El balneario no cerró. Eso hay que decirlo con la misma honestidad con la que se cuenta el resto. Agua Hedionda siguió abriendo sus puertas todos los días del año, como lo hace hasta hoy. Lo que se apagó no fue el manantial, fue la manera en que medio México llegaba hasta él. Y aquí está el dato que casi nadie recuerda, ni siquiera en Cuautla. La misma década en que el gobierno decidió dejar morir el tren, fue la década en que más domingos se registraron de asistencia en la historia del balneario, según los cronistas de la región. El balneario estaba en su mejor momento el mismo año en que se firmó, en los hechos, su desconexión con la capital que lo había hecho famoso. La caída no llegó cuando el lugar estaba débil, llegó cuando estaba en su punto más alto, y alguien decidió cortar el cable que lo sostenía al resto del país. Después de 1973, sin el tren, sin ese acceso barato y directo, el balneario empieza a depender de un público distinto, más regional, más motorizado, menos capitalino. La costumbre dominical de subirse a un vagón con la familia entera se transfiere, poco a poco, a los balnearios que sí tienen carretera cerca, y Agua Hedionda
deja de ser la salida obvia de un domingo en la Ciudad de México para convertirse en un destino que hay que decidir visitar, planear, manejar. Las administraciones que siguieron, unas tras otras, heredaron un balneario que ya no tenía la centralidad de antes. Y en ese terreno, el abandono administrativo encontró espacio para instalarse durante décadas. Mantenimiento pospuesto, infraestructura que envejece sin que nadie renueve el compromiso público con el lugar. No fue una sola gestión la responsable. Fue una sucesión de gobiernos que trataron a Agua Hedionda como algo que siempre iba a estar ahí, sin necesidad de cuidarlo. El patrón se repite con una regularidad casi administrativa. Cada nuevo gobierno estatal o municipal llega con la promesa de rescatar el balneario, y cada gobierno siguiente hereda el rescate a medio hacer. No hay un solo culpable con nombre y apellido al que señalar con el dedo, y eso es parte del problema. Cuando la responsabilidad se reparte entre media docena de administraciones a lo largo de 50 años, nadie termina cargando con el costo político de la negligencia acumulada. El resultado, documentado por visitantes que volvieron año tras año, se resume en una palabra que empieza a aparecer en reseñas y crónicas locales desde mucho antes de que nadie hablara de rescates: descuido. Baños que no se reparaban, vestidores que envejecían sin renovación, un servicio que dejaba de estar a la altura del nombre que el balneario se había ganado en sus mejores décadas. Mientras tanto, la demanda que el tren solía traer no desapareció, se repartió. Otros balnearios de la región, más cercanos a las nuevas carreteras, empezaron a recibir a las familias que antes hacían el viaje completo hasta Cuautla. Agua Hedionda dejó de ser el destino obligado del domingo capitalino para convertirse en uno más entre varias opciones, compitiendo por un público que ya no tenía ninguna razón práctica para elegirlo por encima de otro sitio más accesible. Para cuando la generación que había subido de niña al 279 tuvo hijos propios, ya no había manera de contarles el viaje sin explicar primero que ese tren había existido. La costumbre no se transmitió porque el vehículo que la sostenía ya no estaba. Se puede seguir enseñando a nadar en agua de azufre. Lo que no se puede enseñar es la sensación exacta de subir a un vagón de madera a las 6:30 de la mañana, sabiendo que en 2 horas va a haber una alberca esperando. Esa parte de la memoria, sin el tren, simplemente dejó de fabricarse. El golpe más reciente y más visible llegó el 19 de septiembre de 2017. El sismo que sacudió el centro del país tuvo su epicentro a pocos kilómetros del balneario, y el manantial que llevaba 90 años brotando sin pausa cambió de caudal de un día para otro. Se abrieron fracturas en el suelo, el agua cambió de color, días enteros así. Y entonces pasó algo que ningún cuautlense recordaba haber visto jamás. El manantial de Agua Hedionda dejó de brotar. El balneario reabrió el 1 de diciembre de 2017, apenas 2 meses y medio después del sismo, con un aforo de agua de apenas el 58% respecto a lo que tenía antes del temblor. Hubo que meter maquinaria pesada al manantial para forzar el caudal de vuelta a su cauce original, porque el sismo lo había desviado. La recuperación fue lenta, medida en años, no en semanas. Para 2024, el caudal había vuelto a subir hasta el 90%. El color del agua recuperó su transparencia habitual. El olor a azufre volvió a ser el de siempre. Y la cascada característica del balneario, esa que llevaba décadas cayendo sobre las mismas piedras, volvió a formarse, ya sin necesidad de las bombas que se habían usado durante los meses de emergencia. Administradoras del balneario que vivieron esos años lo describieron después como una recuperación paulatina, casi manantial por manantial, sin poder prometer una fecha exacta de regreso a la normalidad. Fue esa misma incertidumbre, arrastrada durante casi una década, la que terminó de erosionar la confianza de una parte del público que ya venía en descenso desde antes del sismo. Pero el sismo no fue la única grieta que se abrió esos años. Las reseñas de visitantes, acumuladas durante más de una década, empezaron a documentar algo que ninguna administración quiso admitir en voz alta: descuido en la limpieza, instalaciones que envejecían sin mantenimiento, un servicio que ya no correspondía al prestigio del nombre. En 2025, un reportaje local lo dijo sin rodeos: Agua Hedionda estaba en el olvido, y el gobierno del estado tenía que anunciar una estrategia de rescate para revertir el abandono acumulado por administraciones anteriores.
Hoy existe un fideicomiso nuevo, con administración proyectada hasta 2030, encargado de sostener lo que queda. Entre sus primeras acciones públicas, hubo programas de acceso gratuito para niños de la región y certificaciones de natación básica impartidas ahí mismo, gestos pensados para reconstruir, otra vez desde cero, el vínculo entre el balneario y la comunidad que alguna vez lo llenaba cada domingo, sin que nadie tuviera que invitarla. En enero de 2026, para el aniversario 96 del balneario, historiadores y funcionarios se sentaron en una mesa de reflexión a hablar de memoria, de identidad, de lo que significa cuidar un espacio que ya lleva casi un siglo abierto. El director actual lo resumió con una frase que suena más a inventario que a celebración: que el balneario es parte de la historia viva de Cuautla y de Morelos, y que hay que pensar colectivamente cómo fortalecerlo hacia el futuro. Los fines de semana, la afluencia ronda el 70% de su capacidad. El abandono total quedó descartado, al menos por ahora. Pero tampoco hay que confundir la recuperación con la restitución. Sigue ahí la alberca de 80 metros, sigue brotando el agua de azufre, sigue el mural de Olga Costa con su sirena de mirada distinta, esperando a que alguien la note. Lo que no volvió, y no va a volver, es el tren. Los rieles que unían San Lázaro con Cuautla nunca se repararon después de 1973. La vía se llenó primero de maleza, después de casas, después de memoria borrada. Hoy buena parte del trazo ni siquiera es reconocible como lo que fue, y una investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero, que pasó 4 años documentando ese patrimonio hidráulico de la región, encontró, sobre todo, abandono. Acueductos, canales y manantiales, sin ninguna medida real de conservación. El precio de entrada hoy es de 130 pesos el fin de semana para un adulto, 100 para un niño. No es una cifra que excluya a nadie por sí sola. Lo que excluye es la falta del tren. Sin ese acceso barato y directo, la decisión de ir ya no es un hábito automático de domingo, es una excursión que hay que planear, con coche o con un camión que tarda el doble. Quien llega hoy un sábado o un domingo cualquiera, se encuentra con una versión del balneario que convive, sin ocultarlo, con su propia historia de descuido. Familias metidas en la misma alberca de 80 metros que en 1968, bajo el mismo mural de Olga Costa, con el mismo olor a azufre saliendo del mismo manantial. Nada de eso desapareció. Lo que cambió fue todo lo que rodeaba a esa alberca. La manera de llegar, la certeza de que el lugar iba a estar cuidado, la costumbre transmitida de generación en generación sin que nadie tuviera que explicarla. Eso es lo que se dejó caer, poco a poco, durante 50 años de decisiones tomadas en otra parte. Lo que Agua Hedionda perdió no fue su agua. Fue la manera en que una ciudad entera sabía, sin pensarlo, cómo llegar hasta ella. Hay un domingo de 1971 o de 1972 que ya nadie puede fechar con precisión, y en el que una familia cualquiera de la colonia Guerrero sube al 279 sin saber que le quedan meses de servicio. El aire vuelve a oler a carbón. Alguien grita otra vez el número del andén, pero esta vez no vemos la escena desde el andén, sino desde adentro del vagón, por la ventanilla, mirando hacia atrás. La Ciudad de México encogiéndose detrás de la vía, los volcanes creciendo enfrente, y en algún vagón de carga, canastas con tepache que nadie sabía que serían las últimas de esa temporada tan alta, que los cronistas después llamarían la mejor de toda la historia del balneario. Ahora sí, sabemos algo que en 1968 nadie sabía, que ese mismo año de máxima asistencia era, sin que lo notara nadie, el año en que ya se estaba decidiendo, en algún escritorio de comunicaciones y obras públicas, dejar morir la vía. La niña de la ventanilla podría ser cualquiera. Podría ser la abuela de alguien que está viendo esto ahora mismo. Llega a Agua Hedionda esa tarde y se mete al agua sin saber que dentro de un par de años va a tener que aprender otro camino, uno con carretera y camión de línea, para volver a sentir lo mismo que siente en ese momento. No lo sabe. Nadie en ese vagón lo sabe. Solo el agua sigue brotando, indiferente a los calendarios de comunicaciones y obras públicas, con la misma temperatura exacta con la que brota hoy, casi un siglo después, para quien todavía decide hacer el viaje. Los rieles que llevaban hasta ahí ya no están en ningún mapa oficial, pero el trazo, dicen los que conocen la zona, todavía se adivina entre la maleza si uno sabe dónde mirar,
como la sirena del mosaico, que sigue ahí, con el rostro vuelto hacia el agua, esperando a alguien que todavía se acuerde de buscarla. Otros trenes de domingo, en otras rutas de este país, tuvieron el mismo final firmado en el mismo tipo de escritorio, y de alguno de esos vamos a hablar la próxima vez.